Banco Central, el IPOM de hoy, inflación en primer semestre 2025 fluctuará en torno al 5% el cierre de este año, con un incremento al 4,8%. El panorama inflacionario de corto plazo se ha tornado más desafiante y a eso le sumamos también que ha aumentado el trabajo informal, crecimiento bajo. Bueno, un aplausito cortito aquí, Alejandro, por favor. Venga, don Alejandro. Cuidado, no se me caiga. Alejandro, venga para acá. Hola. Alejandro Alarcón, que ya está de vuelta. Salude así nomás si quiere. Ah, no, entonces. Qué pinta que metió Alarcón, me encanta. Ahí está, destacado economista chileno. Alarcón, siéntese acá, a ver, venga por favor, profesor. A ver, dólar a Luca hoy día 5:15 de la tarde, dólar a Luca. Chicos, ¿cuándo van a cambiar los asientos, muchachos? Todo el tiempo lo mismo con los invitados. Con toda la plata que ganan. Escuche, no, tranquilo. No, si después ahí me trae uno. Profesor, dólar a Luca hoy día a las 5:15 de la tarde, inflación proyectada para el segundo semestre 5%, crecimiento reguleque. ¿Cómo está el panorama? Bueno, el panorama no es muy bueno porque todas las variables que perjudican a la población están yendo mal. Está yendo mal en primer lugar el crecimiento. No hay crecimiento y por lo tanto está aumentando el desempleo. Y por lo tanto eso afecta sobre todo a los más pobres, que tienen que estar a la guaite, como decimos en Chile, de poder aumentar las oportunidades de empleo. Pero ahora apareció el tema de la inflación. La inflación es lo peor, porque es un impuesto. Y es un impuesto que no se le pregunta a la población si está disponible o no. Es simplemente un impuesto que le saca el poder adquisitivo y por lo tanto da un golpe bajo a las familias más pobres. Profesor, ¿por qué no se ha podido controlar la inflación? Bueno, acá apareció el tema de la tarifa eléctrica, que yo creo que ha influido, que yo creo que fue muy mal manejado. Podría haberse escogido una combinación que fuera más moderada, pero también está el tema de las expectativas de inflación. Cuando la gente tiene expectativas de inflación y las empresas tienen expectativas de inflación, el solo hecho que haya expectativas de inflación aumenta la inflación. Eso es lo que le llamaron la teoría de las expectativas racionales. Lucas, ¿no es cierto?, entre otros, el gran economista norteamericano, ganador del premio Nobel, nos enseñó hace muchos años que basta que haya expectativas para que crezcan la inflación. Y ahí tenemos también el problema de que existen expectativas que el gobierno va a gastar más. El gasto público enciende todas las alarmas respecto al impacto de la inflación. Galeparte, ¿quiere preguntarle algo? Sí, yo quería preguntarle... Después Marco Antonio. A propósito del tema económico, yo creo que si hay una de las razones por las cuales Argentina no ha tenido la explosión, más allá del tema de política exterior, que me habría encantado tratarlo antes, pero si hay una razón por la cual Javier Milei ha tenido este apoyo en este primer año, ha sido el combate a la inflación. Ese es un primer tema. Y segundo, hay un problema también en el gasto público chileno. Es demasiado alto, hay demasiados funcionarios públicos, hay demasiado gasto inútil y me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso. Bueno, efectivamente, yo creo que el gasto público en Chile no solo ha crecido, sino que va a seguir creciendo. Y efectivamente se está gastando en empleos públicos, que es lo que menos se necesita en este momento. Si a mí me dijeran en qué gastaría la plata, la gastaría en obras públicas, en caminos, en puentes, ¿no es cierto? Que son intensivos en trabajo, digamos. Que son intensivos en trabajo, muy bien. Vamos con... Sí, tal en parte. Marco Antonio, te quiero hacer una pregunta. Profesor, aquí le quieren preguntar acá, Marco Antonio. Profesor Alarcón, sí, yo quisiera destacar el tiempo que nos damos para hablar de economía en un momento tan difícil, tan crítico. Yo tengo dos preguntas breves. ¿Cuál es el efecto de los retiros respecto de estos malos resultados? Estoy hablando de los retiros de la AFP en momentos de pandemia. Y lo segundo, respecto del desempleo. Vamos a crecer este año, digamos, sí, vamos a tener una inflación de un 4,8%, dice el IPOM, pero además acompañado de que son 800.000 chilenas y chilenos que están sin empleo actualmente, eso es un 8%, pero
básicamente acompañado de una gran informalidad, un 25, un 30%. Este cóctel, ¿cómo se soluciona en perspectiva de futuro para mejorar las expectativas de Chile? Es una pregunta súper compleja porque, en primer lugar, la primera parte de su pregunta, efectivamente los retiros causaron un efecto extraordinariamente malo por dos razones. Uno, porque le metieron una masa de gasto a la economía que no estaba en ese momento disponible para expandir el crecimiento de la producción. Y esa masa de gasto lo que hizo fue provocar más inflación. Ese es el primer efecto, que es muy malo. Y después tenemos el efecto en el mercado de capitales, porque al retirar los fondos de las AFP no quedan disponibles para financiar una parte que es medular en la economía chilena, que es el financiamiento de las viviendas. Entonces el impacto se verifica a través del salto que tuvieron las tasas. Muy bien, señor Feito. ¿Ah? ¿Ve, profesor? Sí. Entonces el salto que produjo en el mercado de capitales fue tremendo. Y en este momento eso continúa. Tenemos un mercado que no tiene financiamiento a amplios segmentos. Y no solo son segmentos populares, también hay segmentos de clase media, ¿no es cierto?, que no encuentran financiamiento porque son demasiado altos las exigencias que las pone el mercado. El riesgo. Oiga, profesor, el dólar a 1000. Eso nos va a pegar a la vuelta de la esquina, ¿no? Por supuesto, ya nos está pegando. ¿Cómo? Ahora explíquelo en fácil. ¿Cómo? En fácil. Sí, a la gente, para que entienda. El dólar a 1000 se produce porque Estados Unidos está tomando medidas que revalorizan el dólar en los mercados internacionales. Y si hay una moneda que está correlacionada con el dólar, es el peso. O sea, mientras más se valoriza en los mercados internacionales, más el dólar, más se devalúa el peso. Y por lo tanto, la llegada de Trump está produciendo ese efecto, porque los mercados están leyendo que el dólar se va a fortalecer en Estados Unidos y por lo tanto el peso se va a debilitar en Chile. ¿Y ese cálculo del 5% para el primer semestre del 2025, ¿se hace tomando la variable Trump también? No, ese cálculo, claro, porque entonces podemos esperar. Puede ser mal. Lo que usted está insinuando, sí, Gonzalo, es que podemos tener inflación más alta si el dólar sigue subiendo, porque el dólar es un componente fundamental del costo de los bienes en Chile. Nosotros tenemos unos bienes que se llaman transables, que son más del 50% de los bienes en la economía. Son casi todos tienen un componente importado y por lo tanto, a medida que el tipo de cambio se va devaluando, le va pegando a la inflación. Sin duda, una parte de la inflación ya capturó eso a través de lo que yo decía al principio, a través de las expectativas. Pero sin embargo, podemos tener una mayor devaluación en las próximas semanas. Oye, acá tenemos 3 diputados hoy día. Joanet, Araya, ¿cómo están mirando ustedes este escenario? ¿No? Porque no se viene fácil, sube la informalidad, no hay mucho trabajo, no se va a crecer mucho, se viene el tarifazo, no hay plata, uno se queda sin pega y no va a encontrar pega 30 días después. ¿No? O sea, el escenario está complicado, ¿no? A ver. No, muy complicado y nosotros hemos dicho cosas bien prácticas y que no es nada novedoso. Necesitamos planes agresivos de inversión en obras públicas, por lo tanto, si tenemos problemas importantes en materia de hospitales, en materia carcelaria, infraestructura, concesiones, hay que hacerlo. Yo creo que hay que intentarlo. Plan de obras públicas fundamental, tarifazo eléctrico, lo dijimos hasta el cansancio, ahí estaban asegurándole el pago a la eléctrica. Incluso cuando uno dice por qué el subsidio no llegó a toda la cobertura que tenía, era porque fue un mecanismo que estuviera la gente al día para que además le aseguraran el pago de la deuda. Entonces creo que hay un conjunto de componentes de malas decisiones económicas. Esto que viene con la, comillas, regularización, los 185.000, tiene un componente que es complejo, que tiene que ver con solucionarle un problema que tiene de certificación muchos exportadores porque no pueden acreditar que sus trabajadores tienen los papeles al día. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estamos preocupados de la seguridad o estamos preocupados de estas empresas? Porque quiero decirlo con mucha claridad. ¿Por qué quieren proveerse de esta mano extranjera? Porque dicen, es que los chilenos cobran más caro, no trabajan por ese precio. Paguen más, pues. Si ese tema me parece que es fundamental. Perdón, Andrés, y cuando yo he planteado muchas veces que le cerremos la puerta a Bolivia para que no entren más bolivianos a trabajar a Chile mientras no acepten la reconducción de los venezolanos que ingresan del país altiplánico, se nos ha dicho 1000 excusas, pero finalmente, ¿cuál es? Hay muchos bolivianos que trabajan en la industria agrícola en el centro del país. Entonces la pregunta es, nosotros queremos, lo dijo el diputado Andrés Longton,
estaban buscando mano de obra barata. Y no digamos que Andrés Lonto es un tipo progresista. Joanetti después Pogge. Mira, es que es re fácil tirar la cuestión así, porque sabe lo que pasa, y el profesor sabe, para invertir tú necesitas dos cosas, seguridad y certeza. Este país no te da ni seguridad ni certeza. Tú no le puedes decir, tú que eres del norte, venga aquí a invertir al litio, pero yo le doy a usted el 49%. Eso es lo que hizo este gobierno. Nos jodimos. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay política. Entregaron en medianoche. No hay política del litio, se le entregaron solamente a una empresa y por tanto no hay política del litio. La política del litio era una cuestión muy importante y que la pudimos haber aprovechado y ya se perdió. Por otra parte, Andrés, si me permite solo, Andrés, una precisión. Yo soy diputado de una zona minera. Y si tú miras los proyectos de inversión minera, no puedes decir que Chile es un país que no da garantías. Y fue lo que fue un acuerdo nacional, el royalty, dio certeza a la industria minera. Jaime, por favor. Pero es que mira tú lo que está invirtiendo la zona minera. Pero a ver, ¿cuál es el nivel? Da cuenta que hay si tú estás de medio para abajo te creo, pero te quiero decir una cosa. Nosotros que construimos este país en la década del 90 con la concertación, lo que hicimos fueron concesiones, lo que hicimos invitamos a invertir a este país. Y este país duplicó su Producto Histórico Bruto. Vale decir, desde 1810 a 1990 construimos un país y desde 1990 al año 2000 duplicamos el Producto Histórico Bruto. Si vamos a estar con la cosita pequeña, te creo. El problema que tiene Chile hoy día, la cosita pequeña es que tú no puedes invitar, minera está haciendo inversiones multimillonarias. Entonces, ¿por qué el país está como está? Porque la industria minera no necesita los grados de certeza. El crecimiento 2,5%, ¿te parece bien el crecimiento que tenemos? Oye, ¿sabes cuál es el nivel de informalidad? Perdón, el nivel de informalidad. Para terminar. ¿Sabes cuál es el nivel de informalidad que tiene el país? Un 30%. El nivel de informalidad de la Araucanía un 40%. Y estamos bien. Y con el nivel de delincuencia, ¿tú crees que alguien te... Profesor, ¿qué le parece lo que está escuchando ahora? Bueno, aquí claramente tienen que aumentar la inversión. Y si hay inversión pública, también es bienvenida. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo lo que veo son planes que alimentan el Estado y no alimentan proyectos de inversión. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Iván, yo quería preguntar, profesor, lo ha dicho Mario Weisbrot, que no es un talibán de derecha, Sebastián Edwards, tenemos una industria hiperregulada, sobreregulada de la construcción. La permisología que no le gusta a Luis Mariano es un hecho. No se habla de reducir eso. Si usted no reduce, la pregunta es más concreto, ¿cómo podríamos reducir la burocracia para aumentar la inversión? Y segundo, si nosotros reducimos los impuestos, por ejemplo, el IVA a la construcción, que se dijo cuando se puso que iba a reducir la demanda, si bajamos algunos impuestos, ¿se podría acelerar la inversión? Sin duda, si eso es lo que falta. Hay que parar la permisología, ¿no es cierto? Y dar autorizaciones para que haya menos impuestos en áreas que generan mucho empleo. Como la construcción. Sí, como la construcción. El problema que tiene este país en estos momentos es que está generando demasiadas restricciones para el mercado laboral. Si el problema de este país es, además de la delincuencia, que es conocido, son inversión y dar incentivo a la construcción, que es un sector que absorbe mucha mano de obra. ¿Y por qué la derecha, profesor, y con esto termino, la derecha liberal, no sé, los economistas, no proponen reducir impuestos, no proponen reducir... Mí, yo te quiero decir a ti, que te conozco hace mucho tiempo, yo lo que te quiero decir es que para mí es un misterio que los partidos, y me van a matar, que los partidos políticos de derecha no digan derechamente que lo que necesitamos es más espacio, más flexibilidad, más incentivo, pero nadie lo dice, se supone en la oposición. Y con eso le da la oportunidad a la gente que está tratando de parar el crecimiento de este país, porque no lo puedo calificar de otra manera. Lo que pasa es que, déjame decir una cosa, que aquí Jaime dijo hay que hacer concesiones, hay que hacer obras públicas. Aquí han habido malas políticas, se lo digo inmediatamente. Ahí hay un incentivo, y también en vivienda, donde el cumplimiento del plan de emergencia habitacional va en el 50%. Por lo tanto, en materia de obras públicas, lo que ocurre es que las concesiones ya no alcanzan y las grandes obras de obras públicas tampoco alcanzan, porque hay que licitar, porque hay que hacer una serie hay que generar una serie de instrumentos. Aquí mismo, el lunes, donde está sentado Jaime, el senador Espinosa, Fidel, se quejó amargamente de que a las empresas medianas, pequeñas y las semigrandes, digamos, de la construcción en las regiones no les pagan. No hay nada más intensivo en una región que la obra pública.
No existe nada más intensivo porque mucha gente en las regiones vive de la construcción y por lo tanto, y de los caminos básicos y las globales, y el problema que está teniendo el Estado es que no está teniendo capacidad para pagar. No está teniendo capacidad para pagar. O sea, estamos teniendo un problema. Ojo, hay áreas, voy a decir una cosa, hay áreas del presupuesto 2025 que se autorizaron a gastarse antes del presupuesto 2025 porque no había plata. Salud, una de ellas. Luis Mariano, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, dos cosas. Una, que creo que para ilustrar un poco más a la audiencia también sería bueno señalar que esto del dólar a 1000, que parece una cosa terrible, es algo que genera perdedores, pero también genera ganadores, digamos. Entonces creo que sería importante decir que hay sectores de la economía que se ven beneficiados con el dólar a 1000. Y eso en un país exportador como es Chile, no deja de ser un tema relevante. Creo que es bueno señalarlo un poco, ilustrar un poco sobre eso. Es verdad que la devaluación ayuda a los exportadores, les da incentivos y los hace más competitivos, sin duda. La devaluación siempre va a ayudar a los exportadores. Sin embargo, hay que ser cuidadoso porque ahora está impactando a una de las variables que parecen fuera de control, como la inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solo hay desempleo, sino que ahora tenemos inflación y eso afecta a los sectores más pobres. Y la segunda, pero tenía dos preguntas. Y la segunda es precisamente sobre eso del desempleo, porque además lo escuché por ahí, no sé si lo escuché mal, pero me pareció escuchar que decía que habían demasiadas restricciones al mercado laboral. ¿Ya? Yo creo que lo que tenemos en el país es absolutamente lo contrario, digamos, y está dado fundamentalmente por el tema de la informalidad y por el efecto de la inmigración en la mano de obra. Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener una mirada sistémica, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas del país? Porque, claro, queremos mano de obra barata, y eso significa, ¿cuál es la incidencia de eso en el desempleo de los chilenos? De que hayan chilenos que no encuentren trabajo porque hay una masa migrante que está ocupando ese espacio. Creo que... A ver, el mercado laboral que mejor funciona en cualquier país es el mercado donde hay flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Para contratar, donde hay menos restricciones, donde hay que darle la oportunidad a la gente, que pueda encontrar empleo. En este país eso no ocurre. Yo creo que el mercado laboral todavía tiene demasiadas restricciones. Esta cuestión del salario mínimo que al final termina perjudicando a los trabajadores es un ejemplo. Pero hay otras horas, la ley Karen, las 40 horas, ¿no es cierto? Nosotros votamos en contra. Por eso, pero más allá que voten en contra, que me parece muy bien, porque yo estoy en tu línea, yo creo que lo que hay que hacer es dar más flexibilidad en el mercado laboral, que la gente pueda encontrar pega. Ese es el tema. Profesor Aravena, Mario Marcel. Alarcón. Mario Marcel fue presidente del Banco Central, director de presupuesto, doctorado en Cambridge, funcionario del Fondo Monetario Internacional. No podemos decir que es un economista que aprendió durante 30 años cómo hacer las cosas bien en Chile. Es nuestro ministro de Hacienda. ¿Qué le pasa? ¿Qué le recomendaría a usted en este año que nos queda, electoral, 2025, una medida para poder reencauzar la economía chilena en el crecimiento, en el empleo, en las exportaciones? Que no le haga caso al Frente Amplio. Yo, Partido Comunista. Además de eso. Con eso. Yo le diría al ministro Marcel, de la Universidad de Chile, de mi escuela, que gaste toda la plata que tenga en obras públicas. Todo en obras públicas. Que no gaste más contratando empleados públicos. Acá entraron 100.000 empleados públicos y nadie sabe qué están haciendo. Eso es lo que haría yo. Yo reivindico mucho Sin Filtro porque es un espacio para poder explicar cosas. Cuando a usted en la casa le dicen que el mercado laboral es rígido, usted que es trabajador, le están diciendo que quieren bajar muchas veces la indemnización por años de servicio, que no haya sueldo mínimo y más flexibilidad en la jornada laboral. En mi opinión, y lo digo con mucho respeto, eso es promover el trabajo esclavo. Y por eso creo que es importante este espacio de discusión. Cuando se ha planteado muchas veces que flexibilizar el mercado laboral significa bajar la indemnización de 11 años, que es el tope legal que tenemos hoy día. Algunos plantean que a la mitad, a un tercio, porque eso dinamiza el mercado laboral. Usted que está en la casa
tiene que saber que estos son los elementos. Le parecerá bueno, le parecerá malo. A mí me parece pésimo. Yo prefiero que haya trabajo digno, estable y bien remunerado y que el gobierno haga un esfuerzo por promover condiciones de certeza para la inversión. Yo creo que se ha ido avanzando, no a la velocidad que se necesita, pero no quiero dejar pasar esto. Flexibilidad laboral significa menos derecho para los trabajadores. Lo ha dicho honestamente el profesor. Sueldo mínimo es una traba para la contratación, 40 horas, lo que También entendemos mucho que son conquistas laborales, otros lo miran como un problema. Profesor, ¿qué le parece lo que dice el A mí, diputado? a mí me parece que no necesariamente flexibilizar el mercado laboral es menoscabar en los derechos de los trabajadores. Yo creo que se puede buscar un equilibrio donde los trabajadores puedan encontrar un espacio y sobre todo aquellos que no tienen pega. O sea que los jóvenes, Ahí tenía un los caso. jóvenes, los jóvenes podéis y te voy a decir flexibilizar otro, perfectamente. los viejos también, Pero los viejos. flexibilizar porque podéis dar horarios distintos porque los jóvenes trabajan de manera distinta, Para trabajan de manera terminar, remota. para terminar, para Que terminar. termine el profesor y después le pregunta a Verónica. Verónica, deme un segundo. Deme un segundo. No un segundo, pero casi un segundo. ¿Ah? Lo que yo creo que hay que buscar espacios de flexibilidad, y existen, como dicen, existe. Hay que buscar espacios de flexibilidad porque la gente que no tiene pega está condenado al salario cero. Salario cero. Está condenada a no tener pega segura y está condenada a tener serios problemas para mantener a su familia, Verónica. Por lo tanto, yo diría que se pueden buscar, y esa es una de las grandes tareas de cualquier gobierno, el que está, el que venga, buscar los espacios de flexibilidad que permitan a la gente encontrar pega y poder mantener a su familia. Verónica, usted quería preguntar. Sí. Señaló que la ley Karin también era una dificultad, no entiendo. Yo tampoco. Pero usted lo mencionó. Sí, lo parece. mencioné. Sí. Porque a mí eso me lo han contado gente de las empresas, que bajo condiciones bastante anormales, mucha gente es acusada sin que haya ninguna justificación. Entonces, eso yo creo que es malo porque eso desincentiva. Sí, igual no es tan así. Ahora No, estoy tomando bueno. un curso ahora con un abogado Bueno. sobre ley Karin y la verdad es que creo que eso, sí, la dirección de trabajo hasta que revienta porque la ley está mal hecha, pero no porque la ley Karin, pero claro pues, pero pucha, al en parte, si la ley le dice que solamente la dirección del trabajo tiene que conocer de cierto... No, eso es falso. Ay. Eso es falso, lo pueden hacer las mismas empresas. Sí, pero cuando no lo atienden las empresas, lo tiene que ver la dirección del trabajo. Pero echarle la culpa a la ley Karin de que no hay trabajo me parece No dije poquitito eso. más, Dije que era una un poquito restricción. pasado, digamos, porque No, precisamente la ley Karin es un precisamente es un busca... Dije que era un desincentivo. Precisamente la ley Karin busca lo que decía, que el Verónica, trabajo sea de yo mejor no calidad dije, y que se no nos le eché la respeten los culpa. derechos. Sí, No le eché la lo culpa. mencionó como un Sí, elemento. es sí. un desincentivo al contrato de Yo trabajadores. difiero de eso, por eso lo menciono. Mira, el problema es que hay muy poca gente que trabaja en Chile porque no hay trabajo. O sea, hay 6,5 millones de personas más o menos los que están trabajando. Tenemos una tasa, una de las tasas, si no la más baja, una de las tasas más bajas de empleabilidad de la UTE. Porque tenemos que compararnos con la UTE, porque tenemos que comparar con Latinoamérica. Ese es el problema que tenemos en Chile. ¿Y por qué? Por una serie de restricciones que aquí se dijeron. Entonces, si nosotros seguimos poniendo restricciones, el problema es que no van a haber trabajadores, porque nadie va a contratar a nadie. Y porque al final del día, entonces la gente finalmente termina en informalidad. Y la informalidad en el futuro son malas pensiones, la gente además no tiene ninguna garantía. Entonces, hay que equilibrar. Eso es. Diputado Araya, ¿usted quería decir algo? Sí, un par de cosas. Primero, agradecerle al profesor porque logró en 15 minutos una suerte de consenso. Ya no estamos tan en el descueve. Hace un rato era el paraíso, parece que la cosa no está tan buena. Y escuchándolo, y sobre todo escuchando a Jaime, a Verónica, que me hacían recordar un dicho bien antiguo, un refrán que dice: los cuidados del sacristán terminan por matar al señor cura. Muchas veces esta sobreprotección termina asfixiando a la fuerza laboral. Y, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, el postnatal de un año, la ley Karin, etcétera, todo eso que lo presentan como un gran triunfo, como un gran paquete, lo que ha hecho es precisamente lo contrario: imposibilitar que muchos puedan encontrar trabajo, lo que genera mayor informalidad
y lo que genera precarización de la fuerza laboral. Y eso es muy dañino. Le pediría a ese 9 o 10% de personas que hoy están sin pega, que ustedes le dieran la cara a las personas que hoy día están sin pega, que es cerca de un 9% en el papel, que es mucho más. Lo que pasa, Verónica, ¿por qué no tienen pega? ¿Por qué es tan difícil encontrar pega? ¿Y por qué esto los beneficia? Yo creo que lo que se ha hecho en el gobierno ha sido un desastre. Por un lado, aumentar impuestos. Por otro lado, generar incerteza jurídica. Por otro lado, tener un servicio de evaluación de impacto ambiental, un consejo de monumentos que es un desastre, que le pone trabas permanentemente al desarrollo de proyectos. Tenemos ONGs como Greenpeace que se jactan de demorar 1000 o 2000 días un proyecto porque no les parece, porque hay que cuidar a la ranita o el sapito de Darwin. O sea, cuando tenemos gente que está preocupada de eso y no preocupada de reducir impuestos, de achicar el Estado, bueno, el resultado está a la vista y lo pagan los más pobres de este país. Muy brevemente. Yo creo que el gran problema que tiene el Frente Amplio y que tiene el Partido Comunista y que tiene parte del socialismo democrático es que ellos se enfocan en creer que el trabajo es solo asalariado. Y el trabajo hoy día no es asalariado. Hoy día la gente colecciona productos de las políticas de este gobierno, como por ejemplo las 50 transferencias, colecciona informalidad. La gente, por ejemplo, los emprendedores pequeños están prácticamente todos quebrados, porque lo que se cree, porque lo que creen en la Cámara de Diputados y en el Senado es que creen que hay que regular solamente el trabajo asalariado, el empleado, aquel que es por planilla. La gente común y corriente paga sus impuestos emprendiendo. Y esa gente, en muchos casos, en los más chicos, están en un nivel de informalidad muy grande. Entonces, ojo con esa cuestión, porque creer que el trabajo solamente asalariado es un gran problema. Aguanta un poquito. Yo quiero decir una sola cosa. Mira, a mí me impresiona ver a Gabriel Lemparte sentado al lado de gente que contradice lo que él hizo durante 30 años. Si aquí durante 30 años se logró combinar crecimiento económico con derechos de los trabajadores, libertades y derechos con reducción de la pobreza y de la desigualdad, capacidad de que el país creciera, pero que creciera para todos. Y ahora hay esta caricatura donde los progres tienen todo más. Gabriel, recuerda la historia. Estoy hablando con el aporte a la discusión. Gonzalo, un aporte. De verdad. De los adictos al servicio público. Señor, adicto al poder, eso es lo que usted. Diputado Araya, mira, hay un tema que tiene que ver que el trabajo humano está en crisis. Mi papá, que era obrero de la construcción, siempre me decía, cuando yo trabajaba, habíamos 50 para hacer una losa. Hoy día con estas máquinas y tuberías se requieren 10 personas. Eso es real y Chile no se ha hecho cargo de esa cosa. Decir a este señor, oiga, usted con su compañero Girardi, que sale en la foto de la segunda hoy día, no tienen cara para cuestionar a nadie en materia de crecimiento. Ustedes han vivido toda la vida a costa del Estado, cara dura. Y le quiero decir también, preguntarle a Verónica. Hay que ganarle a alguien. Verónica, ¿es cierto? Mira, segunda vez que decís eso de eso es una manera de cancelación inaceptable del debate público. Pero mira quién lo dice un tipo. Todo un adicto Verónica, servicio público. Muchachos, respeto con el profesor. Tenemos un profesor acá en la sala. Sí, el profesor está en la mitad y están baleando, muchachos, tranquilo. Profe, ya lo último, para cerrar con usted. A ver, ¿qué le decimos a la ciudadanía? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, la ciudadanía tiene que exigirle a las autoridades que le den espacio para trabajar. Si eso es lo que y tiene la autoridad también que cuidarlo. Hay gente que tiene miedo de salir a la calle. Eso es verdad. Eso no es mentira. Por lo tanto, la gente tiene que exigirle a las autoridades que se preocupen de los dos problemas mayores que tiene el país. La violencia, que viene de la delincuencia, y el terrorismo, y tiene que exigirle que den espacio para trabajar. Tenemos una tasa de desempleo muy alta y un mercado informal demasiado grande. Muchachos, ¿estamos o no? Sí, pero hay que preguntarle. Verónica, usted dijo que había que defender a las ratas, o yo escuché mal. Era una broma. No era una broma. Era cierto. Una cosa. Era una metáfora. Una cosa. 10 segundos. 10 segundos. No, ¿sabe cómo se cambia eso a la losa? Si la entendió, Hidrógeno verde y litio. Y Chile tiene una oportunidad de desarrollo y la estamos desperdiciando. Póngame la música, teniente. Nos vamos, muchachos. Muchas gracias por el programa el día de hoy. Profesor, muchas gracias por venir acá, su casa. El chat lo ama el profe, ¿no? Nos vemos mañana jueves a la misma hora, 20:00. Arranca la misa. Que estén bien. Chau.